Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, como bien sabemos, la historia de nuestro país ha estado marcada por el conflicto y la violencia, y hoy en día ya se han logrado algunos acuerdos de paz, como el acuerdo firmado con los paramilitares en 2003 y el más reciente en 2016 con las FARC-EP. Pero también sabemos que varios de sus participantes se han rehusado a dejar las armas y se han reorganizado en grupos conocidos como reincidentes, por ejemplo, las residencias de las FARC o nuevos grupos paramilitares como las autodefensas gaitanistas o también conocidas como el Clan del Golfo, lo que sugiere que varios de los hechos que nos llevaron al conflicto armado siguen sin resolverse, por lo que como futuros psicólogos debemos plantearnos qué está sucediendo, por qué el conflicto armado vuelve y toma forma o por qué seguimos también en muchas situaciones sin resolverse todavía, por ejemplo, como con el ELN. Entonces, como futuros profesionales de la psicología, ¿cómo consideran, compañeros, que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? Bueno, voy a iniciar yo dando respuesta a esta pregunta y creo que principalmente debemos conocer la verdad de lo que ha sucedido a lo largo de los años, escuchando la verdad que tiene para contar cada comunidad y cada persona que ha sido víctima del conflicto, desde su contexto, desde su historia única y propia, desde su contexto territorial, político, racial. em, debemos Debemos escuchar la verdad de cada persona y también debemos entrar a entender cómo ha sido esta dinámica de poder que ha dado lugar al conflicto, si el Estado ha tenido responsabilidad o no, qué grupos se han nutrido del conflicto y por qué, si hay intereses políticos, económicos, territoriales, si hay intereses por parte de grupos empresariales vulnerando los derechos de algunas comunidades, porque hemos visto que, por ejemplo, por construir hidroeléctricas han desplazado a comunidades e incluso asesinado a las personas para poder implementar estos proyectos, o también han generado daños ambientales muy graves. Entonces, creo que es importante conocer la verdad, estas dinámicas de poder y también entrar desde la psicología a evaluar cómo las personas, a pesar de las dificultades, se han sabido mantener en pie y han trabajado por reconstruirse, por reconstruir sus comunidades. Bueno, desde muchos sectores, desde sectores eclesiásticos en su comunidad, en su iglesia, unen fuerzas y con sus líderes religiosos han buscado hacer frente al conflicto. También hemos visto casos de comunidades que han intentado reconstruirla después de pasada la guerra y de firmados los acuerdos de paz, han llegado a reconstruir. Hay un ejemplo de un centro de salud donde las comunidades empezaron a reorganizarse para reconstruir su puesto de salud. También que han empleado el arte para expresar lo que les ha sucedido y poder ser escuchados. Entonces, creo que este es un paso importante. Y bueno, ¿qué opinión tienes tú, compañera Isabela? Buenas tardes. Mi opinión acerca de esta pregunta es que considero que lo aprendido en los primeros semestres fue que la psicología no solo tiene como concepto el ayudar a las personas, sino que va más allá de también tener en cuenta las realidades sociales que se viven día a día, no solo en Colombia, sino a nivel general. Y también que el enfoque psicosocial contribuye de cierta manera a lo que diariamente vive la gente. Gracias, compañera. Lizeth, ¿qué tienes tú para decirnos? Buenas tardes, compañeros. Bueno, me parece muy importante lo que nos menciona la compañera Jessica, y es la historia. Cuando partimos de entender que cada persona que ha vivido ese dolor, que cada persona que ha tenido que ser desplazada, que ha perdido familiares, que ha de verdad sufrido el conflicto en carne propia, debemos despojarnos un poco de nuestro privilegio y empezar a reconocer esa memoria y esa verdad que está en esas comunidades, en esos territorios, pues digamos que históricamente olvidados, porque los ven más que todo por territorio en cuanto a geografía y a poder en cuanto a temas económicos. Entonces sí es importante que nosotros reconozcamos y nos comprometamos con la verdad y con esas memorias para poder apoyar desde una justicia integral a esas personas que han tenido que vivir y han tenido que soportar todo ese conflicto que se ha venido pues transitando en nuestro país. Entonces, principalmente comprometernos con la verdad y con la dignidad de esas víctimas. Muchas gracias, compañera Lizeth. Andrés Mauricio, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, creo que la psicología nos puede ayudar a mejorar nuestra historia como país, principalmente con nosotros mismos como psicólogos y también como personas, siendo parte fundamental de estas sociedades que han sido víctimas de estos conflictos durante tanto tiempo, y no solamente apoyando a las sociedades, formando parte de ellas, fomentando la escucha activa de sus problemas, de sus necesidades, sino también cuestionando los poderes hegemónicos de este país que tanto han normalizado la violencia. Entonces, pienso que tendríamos que ser nosotros mismos una parte activa de la sociedad y de la comunidad para poder llegar en un orden a fomentar una mejora en este país, para acabar, para erradicar con la violencia, para fomentar el entendimiento, para ser parte de esta historia que tenemos que ser conscientes de que es una historia que hay que conocer para poder cambiarla, para que los errores que se cometieron antes no se repitan, y tenemos que poner en primer lugar a las personas, a las víctimas, no entrando a la revictimización, sino tratando de hacerlas conscientes de que lo que sufrieron en el pasado no tiene por qué definirlas en el futuro. Ok, muchas gracias.
Compañera Diana, tu opinión, por favor. Queremos escucharla. Mi opinión y desde el punto de vista, desde la psicología, nosotros como futuros profesionales, futuros psicólogos, también no podemos dejar de lado de trabajar de la mano con el gobierno nacional, porque si bien sabemos y si investigamos este tema a fondo, yo pensaría que la guerra no surgió de la nada. Eso se fue encaminando y se fue dando en base de algo, ¿no? Cómo esos grupos se fueron formando. Entonces también no podemos dejar de lado de la participación del gobierno o de grupos o organizaciones que en conjunto con los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia, de la medicina, para que podamos como reparar un poco, ¿no? Porque yo pienso pues que el país, el tejido del país sí fue en los años 50, en los años, si bien investigamos años atrás, hace más o menos 2, 3 décadas, el país sufrió una violencia, donde hay que también buscar qué fue la causa o el gobierno también debe tener una participación muy activa en reparar, en construir, en sanar y en la no repetición, debemos de trabajar todos y también pienso yo que todos los colombianos debemos de aportar nuestro granito de arena para que Colombia sea una nación mucho mejor y pues que la no repetición, le apostemos a la inclusión social, a la educación, a la igualdad, a las oportunidades, o sea, yo pienso que ese es un camino que entre todos debemos de recorrer y estar muy conjuntos, trabajar muy de la mano, es mi punto de vista. Compañera. Sí, es muy importante lo de conocer la verdad para no repetirla, para no reincidir en el conflicto y que cada actor de conflicto asuma su responsabilidad, sea directo o indirecto, sea el gobierno, sean grupos al margen de la ley, seamos nosotros como ciudadanos que de pronto hemos sido indiferentes al dolor, hemos sido poco empáticos e indiferentes al dolor de las personas que han tenido que vivir la guerra directamente. Muchas gracias, compañera, por tu opinión y a todos los demás compañeros. Bueno, el Colegio Colombiano de Psicólogos hizo una reflexión desde la psicología, obviamente, sobre el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia consideramos importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Bueno, inicio yo respondiendo esta pregunta. Bueno, la Comisión de la Verdad lo que hace es eso, ¿cierto? Buscar, identificar actores y cuál fue el origen de la guerra para, como dijo la compañera Diana, no reincidir en ella, para no repetir y para reparar a las víctimas y para hacer justicia. Debemos entender qué fue lo que sucedió, pero lo que me parece muy interesante es que el Colegio Colombiano de Psicólogos proponen como una extrapolación de estas herramientas que han sido utilizadas para entender el conflicto y para reparar a las víctimas y para lograr esta conciliación y esta paz a otras problemáticas sociales, que es la escucha y el diálogo, porque no solo hemos vivido la guerra por la razón que haya sido, que pues, generalmente han sido temas económicos. Entonces, me parece muy interesante de la conferencia, de esta reflexión que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos, es de cómo podemos extrapolar estas herramientas que aquí fueron útiles a otras realidades sociales que vivimos en nuestro país, como para llegar al fondo, al origen de las problemáticas y poder trabajarlas de raíz. También me parece muy interesante como este enfoque multidisciplinar, donde no solo entra la psicología, entran otras disciplinas y resaltar el trabajo comunitario, ¿no? De que trabajemos de manera multidisciplinaria por abordar todas las problemáticas sociales, no solamente el conflicto, la guerra, en fin, respetando el punto de vista y como el abordaje que tiene cada disciplina, en el que podamos tener como un punto de encuentro donde conciliemos soluciones y respetemos el punto de vista de los demás, no que nos tratemos como enemigos, porque parece que falta todavía, perdón, como trabajar de manera más unida y más de conciliar con las otras disciplinas por trabajar, por proyectarnos en soluciones como un equipo multidisciplinar. Entonces, me parece que ese es un aspecto muy importante a destacar. Bueno, compañera Isabel. Algo que me quedó muy claro de la conferencia es que hoy en día en la sociedad que vivimos no se puede interponer antes de saber el contexto de lo que han vivido las personas, ya sea dinámicas de poder o las relaciones interpersonales o comunitarias. Y muchas veces tenemos el concepto errado de que el psicólogo simplemente está enfocado en ayudar e intervenir a las personas, cuando no es así. El psicólogo tiene que ver más allá y así poder intervenir de cierta forma. Gracias, compañera. Compañera Lizeth, ¿qué puedes tú decir al respecto? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas que resaltar de la conferencia, principalmente la escucha desde el territorio. Me parece muy importante que cuando dejamos nuestro privilegio, dejamos nuestra zona de confort, porque no es lo mismo sentarse a ver y escuchar a las personas a través de un televisor mientras yo estoy en mi casa donde no me llega una bomba, donde no me llega una bala, a escuchar a las personas que tienen que vivir
eso diariamente. En mi caso tengo personas que viven en el Cauca y es como normal para ellos, normal en el sentido de que pasa muy seguido, que simplemente todos se tienen que esconder porque empezaron a disparar a la cancha del pueblo. Entonces, disparan, 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 y ellos simplemente tienen que esconderse, esperar a que salga el fuego, y lo hacen única y exclusivamente para amedrentarlos, porque no hay otra manera, no hay otro, como otra razón El para, miedo como hacerlo. arma de guerra. Ajá, exactamente. Entonces, cuando, por ejemplo, mi amiga me contaba eso, yo decía, no, no puede ser que te pase eso. Y me dice, sí, la verdad es que a nosotros nos pasa mucho eso. Nos pasa que si vamos a ir a un territorio a llevar, porque es enfermera, a llevar algún servicio médico, nos paran y nos detienen la ambulancia, no nos dejan pasar. Y son cosas que de verdad uno dice, pasa, a través de la televisión lo ve, pero cuando uno de verdad escucha a la persona que lo está viviendo y dice, sí, es el pan de cada día mío. Yo, desde mi privilegio, no puedo comprender o no puedo entender cómo una persona puede vivir así y no está bien. Entonces, escuchar es una parte fundamental del proceso y a su vez trabajar mancomunadamente con las otras disciplinas que se encargan no únicamente de la parte emocional, sino también del tejido social, ¿ya? Que es, o sea, es en conjunto. No es solamente una persona, son miles y miles de personas que viven en conflicto. ¿Cuántas personas desplazadas? ¿Cuántas personas que han perdido absolutamente todo? Tienen que llegar a otras ciudades sin conocer a nadie, sin saber nada, sin saber simplemente qué voy a comer mañana o qué voy a comer ahorita o dónde me voy a quedar, porque lo perdí absolutamente todo. Entonces, eso es una parte fundamental para mí, el escuchar a las personas desde dejando nuestro privilegio y trabajar para que entre todos reparemos un poco lo que ellos han tenido que vivir. Muchas gracias, compañera Lisette. Compañero Andrés Mauricio, Bueno, creo que comparte. una parte fundamental de lo que se habló en la conferencia fue precisamente lo que habla la compañera Lisset, ¿no? El reconocer la verdad de las víctimas. Y creo que eso se aplica no solamente a las víctimas de conflicto armado, sino en general a las víctimas de la violencia en este país, porque pues es algo que vivimos todos los días. Y la escucha no solamente va en ver los titulares de las noticias, ver los titulares de los periódicos, que se ve mucho. Ustedes mismos me imagino que lo habrán visto, un titular de un periódico que diga mataron a un niño, incluso mataron familias. Creo que es importante reconocer esa verdad, no solamente como algo individual de cada víctima, sino como algo en conjunto, algo de lo que hemos sido víctimas todos en esta sociedad. Y creo que reconocer, y no solamente reconocerlo y escucharlo, sino también validarlo, es una parte importante para poder llegar a una solución, para poder fabricar una mejor historia para este país, para poder fabricar un mejor futuro. Es llegar a un consenso en el que nos demos cuenta que las víctimas no son una parte aislada de la sociedad porque vivimos en un país en violencia, y reconocer que las víctimas son esta sociedad, las que la forman, y la reconstrucción de esta sociedad, la fabricación de una mejor historia, empieza reconociendo a esas víctimas, reconociendo su dolor y validando lo que han sufrido por eso, en orden para llegar a un mejor futuro. Compañero, muchas gracias. Compañera Diana, te escuchamos. Pues, como decía la compañera Giselle, yo en este artículo de la Comisión de la Verdad, sí resaltaría una parte que para mí es muy importante, es la valentía que veo que tiene este grupo de investigadores profesionales en diferentes campos o áreas profesionales para llegar a plantear un documento o un proyecto el cual todos tenemos acceso a poder leerlo, a investigarlo y fácilmente podemos saber cómo inició la guerra en nuestro país, cómo inició, cuál fue la raíz y cómo se ha venido desarrollando. Entonces, pues, como todos nos podemos dar cuenta, vivimos en un país que muchas veces las víctimas, por el miedo a la represalia, ya sea contra su propia vida o con familiares o el desplazamiento, como lo decía la compañera, muchas veces callamos, ¿no? Callamos por el miedo, el temor a la vida. Entonces, pues yo en ese artículo sí resaltaría mucho la valentía y el coraje que tuvo este grupo de investigadores, porque conozco municipios aledaños y soy del Cauca, de Guapicauca, y resalto mucho la valentía y el coraje. Muchas gracias, compañera Diana. Bueno, creo que de estas reflexiones podemos destacar que es necesario conocer primero la verdad de los acontecimientos que marcaron el conflicto para tomar medidas correctivas y preventivas que eviten que se cometan los mismos errores que nos llevaron a vivirlo, que es necesaria e indispensable la escucha atenta y el diálogo directo con las comunidades que han sufrido este flagelo, escuchar también la verdad desde el lado del victimario, ¿no? Muy importante, se destaca también la Comisión de la Verdad, hizo estos encuentros entre víctimas y victimarios para entender el origen y para evitar que se repita la no repetición. Entonces también este diálogo es muy importante. También que como profesionales nos comprometamos en estos trabajos comunitarios y que extrapolemos estos aprendizajes que trajo todo este proceso de esclarecimiento de la verdad a otras realidades sociales, porque son muchas las realidades que vivimos en nuestro país, y de que nos escuchemos, de que entendamos la mirada del otro, de otros
profesionales también sociales, en todo esto del estudio de los contextos sociales, para que podamos encontrar soluciones efectivas al conflicto y a muchas más que vimos a diario. Bueno, no sé qué más tienen para agregar los compañeros. Yo creo que, por ejemplo, también debemos saber que a partir de este ejercicio, nosotros como futuros psicólogos tenemos también una gran responsabilidad con lo que está pasando en nuestro país. Sí, saber que nosotros somos esas personas que vamos a salir a los territorios a hacer lo que hoy estamos diciendo que se debe hacer. Así que es importante que lo interioricemos y que después de conocer todo lo que ha vivido Colombia, porque una de las partes importantes es no perder la memoria de lo que se ha tenido que sufrir, pero también reconocer que nosotros como colombianos tenemos una capacidad infinita de florecer. Siempre hay una sonrisa en los territorios, he visto personas que están en su casa inundadas y salen a darle cosas a los periodistas. Es algo de verdad que la solidaridad entre todos, cuando todos nos empatizamos con el sufrimiento y con la situación del otro, podemos de verdad llegar a ser un país muy bonito. Y nosotros somos los que en un futuro vamos a estar allá haciendo, escuchando, acompañando, llevando unos procesos duelen, que le duelen y que seguramente nos van a doler porque vamos a tener que ver muchísimas cosas y Dios quiera no sea así, pero pues, es importante también reconocer nuestra realidad futura. Muchas gracias. Compañero Andrés, tú tenías una reflexión final interesante. Sí. Vale, sí, creo que lo importante es reconocer que como psicólogos y como personas vamos a tener la responsabilidad moral de ser parte fundamental de la sociedad. Vamos a tener que, no sé, fomentar esos procesos de escucha activa y vamos a tener que ser, como digo, parte fundamental, vamos a tener que embarrarnos con esas historias, con ese sufrimiento, con ese dolor, si queremos llegar a transformar el país realmente. Tenemos que estar ahí para las víctimas, tenemos que luchar contra los poderes hegemónicos que tanto han azotado al país, que han normalizado la violencia en el país. Básicamente a lo que quiero llegar es que nosotros como psicólogos tenemos que reconocer que somos una parte de la sociedad, tenemos que ser agentes internos de la sociedad y no externos de ella. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias por el espacio y muy interesantes las reflexiones y bueno, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, compañeros, muchas gracias. Un gusto.